Hoy está con nosotros Jorge Aliaga, a quien ustedes ya conocen, estuvieron familiarizándose, y también nos acompaña Federico Montero, que seguramente nos va a dirigir algunas palabras. Voy a presentar a Jorge antes, aunque muchos de ustedes seguramente saben perfectamente quién es, pero para recordar un poco quién es Jorge. Jorge es físico, es investigador en este momento de UNAUR, la Universidad de Hurlingham, pero obviamente tiene una trayectoria muy importante en la UBA, donde fue decano y fue entre 2006 y 2014, fue el decano de la Facultad de Ciencias Exactas. También fue subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una subsecretaría también muy, muy conocida por las universidades, sobre todo en los últimos tiempos. Y actualmente es secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional en la Universidad Nacional de Hurlingham. O sea que Jorge ahí tiene un trayecto, digamos, en las exactas, y una trayectoria también en los temas de política científica, y mucho interés además por las cuestiones de la política tecnológica. O sea, ustedes ya conocen un poco su perfil, su pensamiento. Y bueno, gracias Jorge por estar aquí, por compartir en este espacio un ratito con todos nosotros. Y bueno, Fede Montero, bueno, a quien ya conocen, por supuesto. Habla, contá, decinos. No, gracias Ale. Un saludo a todos y todos, bienvenido Jorge. No tengo pensado dirigir unas palabras como dijiste Ale, simplemente me Un saludo. conecté para honrar aquí la presencia de Jorge, como les decía antes de que ingresen los y las estudiantes de esta corte. Siento un afecto particular por Jorge. Jorge es una persona, además de su inmenso valor por su trayectoria científica, universitaria, etcétera, es una persona de un enorme valor humano con el que siempre hemos podido contar para consultas, para iniciativas, siempre abierto, predispuesto a colaborar, y quiero destacar eso porque no abunda la conjunción entre su destacada labor científica, académica, su compromiso, pero aparte su don de buena persona, de siempre estar abierto a colaborar con nosotros. Él está desde el inicio de este proyecto de armar un curso medio híbrido entre ciencias sociales, ciencias exactas, para pensar el rol de la producción de conocimiento. Desde un primer momento se abrió a esta iniciativa y ha aportado una de las más destacadas aportes que ha hecho en esta cursada. Así que quería decirles a todos y todas que, como siempre decimos, aprovechemos la oportunidad que, dentro de las dificultades y las cosas negativas que nos ha traído esta pandemia, de las cuales también Jorge, por suerte, nos mantiene informados y ha sido una referencia en todo este tiempo para saber dónde estamos parados y abordar mucho en la discusión, en el debate público tan necesario sobre lo que nos está pasando. Este modo de comunicarnos por la tecnología nos permite que compañeros que quizás de otros países que están acá presentes, de otras latitudes, puedan tener el momento de intercambiar, de tener un mano a mano con Jorge, que lo leemos, que lo escuchamos, etc. Entonces aprovechar esta oportunidad de escuchar en vivo y en directo a Jorge y agradecerle realmente mucho por todo lo que ha hecho y porque siempre está a disposición. Así que simplemente eso, quería tener ese reconocimiento, ese pequeño reconocimiento nuestro al aporte que ha hecho y hace Jorge. Nada más que eso. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias Federico, gracias Alejandra por tan amable introducción. Bueno, un poco como decía Federico, en realidad lo que yo estudié formalmente es física. Y después la vida me fue llevando para otros lugares. En particular me fui metiendo mucho en gestión universitaria y bueno, nada, tratando de hacer gestión lo mejor posible, así como cuando hice física traté de hacerlo lo mejor que me salía, tratando de hacer gestión lo mejor que me salía.
fui interesándome por distintas cosas que me llevaron por lugares raros, digamos así. Porque empecé, por supuesto, por las cosas más académicas, pero después me di cuenta que para discutir las cosas académicas había que manejar los números de presupuesto, entonces me metí por el lado presupuestario, pero después me di cuenta que había un problema grande, por ejemplo, con normativa de higiene y seguridad, y terminé redactando las normas que hoy rigen en higiene y seguridad en el ámbito de investigación, que no las inventé, simplemente las busqué en la Universidad de Estados Unidos, saqué cosas de ahí y las adapté. Sí, digo, no soy experto en nada, porque no estudié nada que no sea física, lo demás fui agarrando cosas y me fue llevando la vida. De hecho, las charlas que he venido dando en este posgrado tenían mucho que ver justamente con, de alguna manera, una forma de pensar, si se quiere, que me fui formando en base, de nuevo, a estar en la gestión. Es decir, no es un conocimiento de alguna manera nutrido de haber leído mucha cosa, sino más bien de, bueno, no sé, haber tenido que gestionar cosas, en particular de haber, sí, tenido alguna interacción con personas que han tenido que ver con el lugar donde yo gestioné, por ejemplo, Rolando García, que logré conocerlo y que pude establecer una cierta relación con él, y de hecho me terminó dejando un montón de documentos y demás. Pero bueno, nada, no es una formación, digamos así, académica normal. En particular, las últimas charlas que vine dando en el posgrado tenían que ver más que nada con lo que de alguna manera estaba condicionando en los últimos años el desarrollo de una política científica que tuviera sentido y que tenía que ver con justamente la política económica que generaba como consecuencia, por un lado, un desfinanciamiento del sector y por otro lado, una subvaloración del sector. Porque en definitiva, yo siempre recomendaba ir a escuchar la charla que había dado Brown, el secretario, digamos, no el jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, sino el primo, que había dado una charla en febrero del 2016 en el Atlantic Council de Nueva York, y que era bien interesante, hablaba perfecto inglés, y él se puede encontrar todavía en YouTube, y él decía que estaban en una nueva Argentina, que era una Argentina que lo que se iba a dedicar era a lo que era, decía, la palabra era naturalmente competitiva. Obviamente eso, en el contexto de quien lo dice, lo que quiere decir es que sin que el Estado intervenga, es decir, que sea lo que tenga que ser. Y claro, entonces pasaba a listar lo que ellos entendían que era que estaba en condiciones de competir naturalmente. Y decía, bueno, agronegocios, agroindustria, energías no convencionales, vaca muerta, en la medida que el precio del petróleo fuera suficientemente alto, si no, no, energía no convencional, solar en el norte, eólica en el sur, minería, productos audiovisuales, decían que había un nicho para producir productos audiovisuales, culturales y de entretenimiento para la habla hispana, que en eso éramos competitivos, y software. Y el resto tenía que reconvertirse y teníamos que comprarlo en donde se produjera con digamos, un valor razonable. Punto. Obviamente eso, digamos, tenía un montón de consecuencias. La que a lo mejor al sector de ciencia y técnica le afectaba más es que buena parte del sector científico y tecnológico entonces era mejor cerrarlo porque era realmente tirar plata de gusto. Pero más allá de eso, había un detalle, si se quiere, y es que ese modelo que de alguna manera no contempla una industria local sustantiva, deja fuera del mercado
digamos así, para ser conservador, 10 millones de personas, 15 millones de personas. Es decir, es un modelo que, de alguna manera, para que cierre económicamente, uno tiene que tener 4 veces más los recursos naturales que tiene Argentina, o 1/4 de la población. Que es más o menos, por ejemplo, lo que pasa con Australia, que arrancó muy fuertemente justamente con la parte de minería, y se ha terminado convirtiendo en proveedor de productos, materia prima y demás, para todo el sudeste asiático, digamos. Con muy poca población, es decir, muchos recursos, mucha superficie, con muy poca población. Digamos, dicho de otra manera, obviamente en esas cuentas que muchas veces se menciona Chile, obviamente se obvia que el principal recurso de Chile, que es el cobre, lo maneja el Estado. Digamos, por supuesto que eso se obvia, sería el equivalente a que el Estado argentino manejara la pampa húmeda. Pero además, para que la comparación con la población que tenemos funcionase, tendríamos que tener 4 pampas húmedas. Entonces, digo, está claro que ese modelo no es viable y por eso pasó lo que pasó. Todo esto lo comento simplemente como preámbulo previo, digamos, a por qué en ese contexto, para mí, los años anteriores, había sido central ponerme a estudiar y recopilar datos justamente de la evolución del presupuesto en general y del área de científico-tecnológica y de las universidades en particular. Y bueno, mi idea entonces es hablar un poquito de eso hoy, hablar un poco de financiamiento del sector, de la evolución, y hablar un poco de algunas de las cosas que pasaron en estos primeros 2 años del gobierno actual, digamos. Voy a compartir. Se ve perfecto, ¿sí? Todos ven, ¿no? Bueno, lo primero, en algún momento había un cierto debate en el gobierno anterior sobre si teníamos demasiados investigadores, si no teníamos, si faltaban, no faltaban. Este es un gráfico no muy actual, no vale la pena tampoco actualizar esto digamos, cambia lento estas cosas. Es un gráfico de la UNESCO. En el eje horizontal está puesto cuánto invierte en ciencia y técnica cada país en función del Producto Bruto. Es decir, hay países como Corea que están, Israel 4,5%, otros países que andan en el 3%, otros que andan en el 2%, y Argentina en ese momento andaba por el 0,65%, por ahí. Hoy en día está bastante más abajo. Es decir que, obviamente, en cantidad, en inversión, en función del Producto Bruto, estamos bastante rezagados. El eje vertical es la cantidad de investigadores por millón de habitantes. Obviamente tampoco tenemos tantos investigadores por millón de habitantes como tienen muchos otros países desarrollados. Tenemos un número equivalente a Brasil, y mejor sí que otros países de la región, claramente, en particular mejor que México, pero digo, lejos todavía de países como España, Portugal, etc. Y el tamaño de la pelotita es cuánto se invierte en millones de dólares equivalente por poder de compra de cada país. Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, obviamente que China está muy abajo en el eje vertical, no porque tenga pocos investigadores, sino porque tiene mucha población, pero a pesar de eso invierte mucho en términos de su Producto Bruto, que es un Producto Bruto enormemente más grande que el nuestro, pero además es una pelota enorme justamente porque es muchísima plata. Bueno, nada, esto es para darnos una idea de dónde estamos. Es decir, que de alguna manera, si nosotros quisiéramos parecernos a otros países, tendríamos que de alguna manera también estar donde están los otros países en muchos aspectos, digamos. Porque a veces las comparaciones se hacen fuera de contexto, ¿no? Otra cosa que se suele decir es que, sí, es cierto, todos estos países están acá porque la mayor parte de esta inversión es privada.
Y eso es cierto. Pero el detalle es cómo llegaron a estar en ese lugar. Si uno analiza eso, lo que ve es que históricamente el salto inicial de inversión fue inversión estatal, con políticas públicas, con poder de compra del Estado orientado a ciertos sectores. Y después, una vez que esos sectores fueron rentables, y eso, el ejemplo de Corea, por ejemplo, de Corea del Sur es muy claro, obviamente Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos es poco recordada esa etapa porque ya pasó hace como más de 100 años, pero digo, hubo una primera etapa muy fuerte de inversión estatal y después, cuando ya es negocio, toman la manija los privados y hacen su plata. Y esa es la evolución en todos lados. El problema que tiene Argentina es que, por un lado, la inversión estatal nunca fue del monto suficiente como para disparar ese proceso, y por otro lado, la mayoría de las, digamos, empresas que tenemos hoy en Argentina, aún en cosas que no son de alta tecnología, como alimenticias, por ejemplo, no son como eran hasta la década, hasta la última dictadura cívico-militar, hasta los 70, que eran la mayoría de capital nacional. Son en general multinacionales. No digo que sea una característica propia de Argentina, es una característica muy común, pero en Argentina pasa lo mismo. Y lo que ocurre con las empresas multinacionales en términos de investigación y desarrollo es que son empresas que hacen investigación y desarrollo, pero lo hacen en sus países de origen. No lo hacen en los lugares donde tienen sucursales que solo lo que hacen es fabricar. Entonces, el problema que hay es un problema que, a mi entender, solo puede resolver el Estado, y es que el 70% del poder de la masa laboral trabaja en pequeñas y medianas empresas, que son de capital nacional, localizadas obviamente acá, pero que tienen muy poca capacidad para hacer innovación, para adquirir tecnología, para pegar saltos tecnológicos y para seguir un ritmo a lo que avanza la tecnología. Incluso muchas veces no es que les cueste implementar las soluciones que puede proveer la ciencia y la tecnología. Ni siquiera muchas veces se dan cuenta que tienen un problema. Es decir, están tan lejos de la situación que tienen una brecha muy grande. Y las grandes empresas que sí estarían en condiciones aprovechan lo que les conviene en sus países de origen. En todo caso, agarrarán una solución de acá y la llevarán para allá para fabricar allá y tener la tecnología allá. Digamos, hoy en día tenemos claro que el negocio de la electrónica no es fabricar los chips, sino diseñar los chips. Después la fabricación de chips se hace en cualquier país periférico donde la mano de obra sea barata. Eso nos genera buena calidad de vida y buenos ingresos para su población. Así que bueno, la idea sería, bueno, ¿cómo hacemos de alguna forma para que Argentina pegue saltos y se parezca a un país así? Yo creo que tiene que ser un inicio muy fuerte de inversión estatal. Esto es para que tengan una idea, la evolución de los investigadores en Argentina en los últimos años, digamos, años largos. No está en los últimos 2, 3 años, pero no cambió demasiado, más o menos se estabilizó bastante. Ustedes lo que ven es que hubo un cambio muy, muy fuerte en la década de los años 2000, muy grande. Es decir, ahí hubo un cambio sustantivo y en buena medida impulsado por el crecimiento del CONICET. Es decir, el CONICET pasó de tener 3.000 investigadores a tener 10.000 en pocos años, en muy pocos años. Y también, obviamente, para lograr eso, lo que hizo fue, aumentó en un factor similar la cantidad de becas para hacer el doctorado, con lo cual, digamos, aumenta la cantidad de becarios y unos años después aumenta la cantidad de investigadores. Así que esto fue una política, yo diría, adrede. De hecho, la impulsó muy claramente Charrot en el CONICET, y probablemente hubo del lado del área educativa y de las universidades un problema que para mí es también muy característico de lo que es el sistema argentino, donde el sistema argentino obviamente
las universidades que tienen, las carreras que tienen muchos alumnos son carreras más orientadas a la parte profesional, más alejadas de la parte de investigación, y por lo tanto, en general, las universidades necesitan muchos docentes para dar muchos cursos, y orientan mucho sus recursos a eso, y menos su prioridad está en temas de investigación y desarrollo. Paradójicamente, la mayor cantidad de investigadores del país, 70%, tienen lugar de trabajo en las universidades. Es decir, la ciencia se hace en las universidades, pero dentro del universo de lo que pasa en las universidades, la ciencia es menor comparada con la masa de recursos y de problemas y de tiempo que demanda la característica propia de la docencia. Eso genera ciertos alejamientos, digamos así, entre lo que podría ser, en particular, el sistema universitario y, en particular, el CONICET. Como que pareciera que fueran dos cosas independientes. De hecho, es muy común que en el imaginario de la gente, cuando se habla de investigación, se habla de CONICET. Habrán oído hablar, para poner algo bien reciente, los barbijos del CONICET. Los barbijos del CONICET fueron hechos por un grupo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y un grupo de la Universidad de San Martín. Dos personas, Silvia Goyanes, Ana María Lois, con sus grupos, que son investigadoras de CONICET. Pero sus grupos tienen lugar de trabajo y ellos tienen cargos docentes en las universidades de San Martín y de la UBA. Sin embargo, para la gente son los barbijos del CONICET. ¿Por qué? A mí voy a recordar una cosa que me contaban una vez de una charla que había dado Guillermo Pegrasco, Willy Pegliasco, que es un físico del Balseiro, que estuvo muy ligado a física forense y de hecho había hecho un estudio sobre el asesinato de Teresa Rodríguez y demás. Y lo estaban presentando por todos lados, y entonces en un momento lo presentan como ingeniero. Y entonces él le dice, no, yo no soy ingeniero, soy doctor en física. No, le dice, doctor son todos, ingeniero es importante. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Digamos, la gente asume que la investigación se hace en el CONICET. Y creo que eso es un problema interesante, incluso para ver cómo se revierte esa idea de que las universidades no tienen nada que ver con este problema, que a veces incluso es abonado por los propios actores universitarios. Para que tengan una idea, en esta época de los 90, donde hay un fuerte crecimiento de inversión en ciencia y técnica, perdón, de 90 no, de los 2000, un fuerte crecimiento de inversión en ciencia y técnica, hay un fuerte crecimiento en el presupuesto de las universidades, no solo en la creación de universidades, sino también en el presupuesto de las universidades. Sin embargo, crece mucho más la función educación de las universidades que la función ciencia y técnica, que es una función marginal que tiene que ver con becas y subsidios de las universidades. ¿Por qué? Bueno, y esto Fede lo sabrá muy bien, cuando la presión es para demandar presupuesto, hay mucha más presión para actualizar salarios que para, por ejemplo, más subsidios de investigación. Entonces, bueno, la manta se termina quedando corta por algún lado siempre y se van desactualizando los montos. Es una cosa que pasó mucho. Y bueno, esto es un pantallazo, es cómo se suele medir la inversión, es decir, lo que yo les mostré en este primer gráfico, el eje X, es decir, la inversión en investigación y desarrollo del país, es esta evolución que vemos del año 2013 en adelante. Antes de 2013 estaba en mucho menos, fue subiendo con este crecimiento que yo les decía, del CONICET, de las universidades, había llegado al 0,62, y en la campaña del 2015, Scioli, candidato, propone en campaña subir al 1% esa inversión. Entonces, Macri, ni corto ni perezoso, dice, no, yo la voy a subir al 1,5. Bueno, acá ven lo que pasó en el gobierno de Cambiemos, que la inversión bajó hasta, bueno, realmente, digamos, cada 0,1% del Producto Bruto es muchísima plata. Es decir, el Producto Bruto de Argentina es todo lo que produce el país en todo el año. Esta baja es una baja enorme para haberse dado en tan poco tiempo. Así que obviamente nunca sabremos si Scioli lo hubiera cumplido, pero está claro que Macri no lo cumplió. Parte de la justificación fue justamente tratar de argumentar
que en realidad ellos esperaban que aumentara la inversión privada, porque eso es lo que era importante aumentar, y que no habían podido, pasaron cosas, digamos. Pero la realidad es que, de nuevo, me parece que ahí hay un error enorme de diagnóstico, porque para que eso ocurra con la inversión privada, hay que invertir mucho más que 0,6-0,5% de PBI desde el lado de la parte pública. Esta inversión, para que ustedes tengan una idea, en Argentina, más o menos la mitad de esta inversión es la función ciencia y técnica del presupuesto. Y la otra mitad es 25% inversión privada y 25% los cargos, la parte de los cargos universitarios dedicados a investigación. Y bueno, simplemente el presupuesto en general del país se puede ver por jurisdicciones, esencialmente por ministerios, pero también por finalidades y funciones. Y por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene un área, bueno, esto era el gobierno anterior, que era Interior de Obras Públicas y Viviendas, hoy Obras Públicas es un ministerio aparte. Hay un área que tiene ciencia y técnica que tenía una cierta cantidad de millones de pesos. Esta línea acá en el Ministerio del Interior es el Instituto de Prevención Sísmica de San Juan, por ejemplo, que depende de obras públicas. Es decir, que a veces la función ciencia y técnica puede estar en distintas jurisdicciones que pueden no tener nada que ver con ciencia y técnica. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tiene una función, una finalidad, una función, salud y educación. ¿Por qué? Bueno, porque tiene institutos de formación y porque tiene hospitales. Bueno, lo mismo pasa con defensa. Y acá tienen un listado de las finalidades, que son administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Que esencialmente, administración gubernamental son la parte directamente del poder legislativo, judicial, relaciones exteriores y algunas otras agencias gubernamentales. Servicios de defensa y seguridad esencialmente son los ministerios de seguridad y defensa, con todas las fuerzas armadas y de seguridad. Servicios sociales incluye salud, jubilaciones, prestaciones sociales, educación y cultura, ciencia y técnica, el área de trabajo, vivienda y urbanismo y agua potable y alcantarillado. Y servicios económicos tiene que ver más que nada con la parte de energía, transporte, comunicaciones, agricultura, industria, etc. Para que tengan una idea, la mayor cantidad de los organismos de ciencia y técnica tienen su presupuesto imputado al área, es decir, a la finalidad servicios sociales, función, ciencia y técnica. Pero, por ejemplo, el ANMAT es salud, el Servicio Meteorológico Nacional, por una cuestión histórica, es transporte, y el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigaciones en Pesca, y el SENASA, en Sanidad Animal, es agricultura. Es decir, que hay cosas que a uno le puede parecer que son de ciencia y técnica, o incluso, para que tengan una idea, en el Ministerio de Defensa dependen 4 organismos que tienen que ver con ciencia. Uno es el CITEDEF, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, otro es el Instituto Geográfico Nacional, otro es el Instituto de Geografía Naval, y otro es el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, los 3 primeros están en la función ciencia y técnica, y el Servicio Meteorológico está en transporte. Es decir que, y todos están sentados en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica. Entonces, no hay que asociar esencialmente la dependencia presupuestaria uno a uno con lo que uno entiende con ciencia y técnica. Bueno, y acá pueden ver, comparado la evolución ajustada por el índice de precios implícitos, la variación porcentual, tomando como año de referencia el año 2015. Y bueno, primero, lo primero que llama la atención es que la mayor cantidad de números son todos negativos. Es decir, que las cosas todas se redujeron con respecto a 2015, salvo, fíjense, el rubro 5, deuda pública. Fíjense que sube más del 100% durante el gobierno anterior. Y baja fuertemente al 8% con respecto al 2015 en el 2020. Es decir, que hemos vuelto a, en términos de pesos a valores constantes, hemos vuelto a valores del 2015 en lo que tiene que ver con deuda pública. La otra cosa que
no es negativa, es la parte de jubilaciones. Fíjense que en el gobierno de Macri, en el segundo año, 2017, suben las jubilaciones un 32%, es lo único que venía subiendo, bueno, jubilaciones y seguridad social, muy fuerte ajuste del sector de sueldos, la administración pública, toda la parte de sueldos, y de golpe cae. ¿Por qué cae? Bueno, ustedes recordarán que después de la legislativa del 2017 hubo un cambio de fórmula jubilatoria y ahí redujo la masa salarial de la parte jubilatoria. Si uno mira el 2020, lo que ve es que todo el área científica no mejoró. Es decir, sigue estando en valores muy bajos comparados, digamos, con lo que teníamos en el 2015. ¿Dónde uno ve un cambio? Bueno, como les decía antes, hay un cambio muy fuerte en que hay mucho menos plata en deuda. Se había reducido muchísimo lo que es servicios económicos. Eso quiere decir que se habían recortado subsidios, fundamentalmente al transporte y a la energía. Ahora ese valor sigue siendo negativo, pero es menos negativo, con lo cual aumentó comparado con el 2019. Eso es una decisión de política económica, es decir, se vuelve a subsidiar consumo de energía y transporte. Después habrá que discutir si está segmentado, si está bien orientado, etc. Y fíjense que hay un aumento enorme en la parte de promoción y asistencia social. Obviamente estas son todas las medidas relacionadas con la pandemia. Es decir, el IFE, y, digamos, de alguna forma, nunca sabremos lo que pudo haber sido este gobierno en estos 2 años sin COVID. Lo que sí se ve es que lo que hubo fue una reducción muy fuerte en lo que se destina a pago de deuda y un aumento muy direccionado. Fíjense que incluso en el área de ciencia y técnica, el único organismo que crece, digo, estaba en 30% abajo y pasa a estar 20% arriba con respecto al 2015, es el ANLIS, el Malbrán. Esto es claramente la inversión del Malbrán relacionado con COVID. Y obviamente sube también, fíjense, salud, que estaba en menos 20% y pasa a estar en 12%. Es decir, está 12% arriba del 2015. Es decir, que lo que hubo fue un aumento muy, muy direccionado al área de salud, al área de ciencia y técnica relacionada con salud, y al área de sostener el entramado social, ya sea a través de jubilaciones, de bonos, o a través del IFE y distintas medidas de cobertura, digamos, de la inversión en la parte social. Una cosa que había reducido enormemente en el gobierno anterior, fíjense, era la parte de agua potable y del alcantarillado. Se había reducido un 60%. Eso es muchísimo. Y eso se recuperó completamente el año pasado. Es decir, que ahí hubo claramente un redireccionamiento de fondo a saneamiento cloacal y demás. Agua potable, cloaca y demás. Bueno, y estos son cuánto consume del presupuesto, del 100% del presupuesto, las distintas finalidades y funciones. ¿Cuánto era en el 2015? ¿Cuánto era en el 2019? ¿Y cuánto era en el 2020? Y bueno, pueden ver lo que les decía antes, que la deuda pública era el 7% del presupuesto, 7,6% en el 2015, pasó a ser casi el 20% en el 2019 y ahora volvió a ser el 9%. Y lo que vemos es que servicios sociales, que era el 42%, ahora es el 51%. Es decir, esto es la parte, como les decía antes, de asistencia a, digamos, incluso acá también, promoción y asistencia social, era el 1,5%, 3,4%, salud era 3,9%, 4,7%. Es decir, que ha habido un redireccionamiento de deuda a cubrir lo que tiene que ver directamente con pandemia, no a cubrir el desfinanciamiento de ciencia.
Y bueno, acá también ajustado a valores constantes, cuánto era la función ciencia y técnica como porcentaje del presupuesto total, en términos del Producto Bruto, cuánto es en valores, a valores constantes del año 2021 el presupuesto. Acá vemos perfectamente la baja que les decía antes, y que no ha habido una recuperación en estos 2 años. Dejó de bajar, pero no ha habido una recuperación. Pensemos que, como les decía antes, el sistema en el 2017 y hoy en día también es muchísimo más grande, casi el doble, que lo que era en el 2004. Entonces, también lo que se ve, y eso también se marca, es que hay muchas más personas, pero también no ha subido en la misma proporción los recursos para que esas personas puedan trabajar. Es decir, los subsidios y demás no han subido en la misma proporción. Y bueno, acá el presupuesto del Ministerio de Ciencia, que sabemos que llegó a ser secretaría en el gobierno anterior y después volvió a ser ministerio. Bueno, una baja, y este año una suba bastante importante. La Agencia de Promoción Científica Tecnológica, que también tuvo mucho menos fondos en los últimos años. El CONICET, esta baja es muy indicativa porque se dio en un contexto donde la cantidad de... Esto es el presupuesto total, esto es en salario de los investigadores y esto es en becas. Fíjense que en salario de investigadores bajó más que en becas, pero esto se dio en un contexto donde no hubo baja de personal, hubo mucho menos aumento de personal que lo que estaba previsto, pero hubo aumento de personal. Esto simplemente lo que indica es la baja salarial. Es decir, hubo un 30% de pérdida salarial en el gobierno anterior que todavía no se recuperó. Lo que sí se recuperó parcialmente, en particular en el presupuesto de este año en el CONICET, son los gastos de funcionamiento, que habían llegado a un nivel bajísimo. Ustedes recordarán que en los institutos habían hecho campañas diciendo que no podían trabajar, que no tenían fondo de funcionamiento. Bueno, ahora eso, que es una parte menor del presupuesto de CONICET, se reparó. Y bueno, la CONAE también, a pesar de que terminó los satélites SAOCOM, había suspendido otros proyectos, con lo cual había tenido una reducción muy fuerte del presupuesto, ahora se estaría recuperando. La CONEA más o menos mantuvo, el ANLIS-Malbrán fue bajando y ahora vemos que estos últimos 2 años obviamente subió muchísimo por la pandemia. El INTA, que fue bajando, y el INTI también, que tuvo bajas. Una novedad del año pasado es que se aprobó finalmente una ley de financiamiento del sistema de ciencia y tecnología. Esto fue una cosa que se había reclamado mucho. Hubo varios proyectos, incluso en el gobierno anterior, en el Senado se había aprobado un proyecto que en diputados el oficialismo nunca quiso tratar, nunca le dieron despacho, nunca llevaron a comisión. Tenía que pasar por la Comisión de Presupuesto y la Espina nunca puso el proyecto en agenda, pero con este nuevo gobierno, la misma gente que no lo había apoyado y aprobado, lo presentó nuevamente, presentó el proyecto que no habían aprobado, y hubo 2 proyectos que finalmente convergieron en un acuerdo, que es este proyecto que vemos acá. Que lo que se fijó es una escala, ustedes no sé si recordarán, pero yo les dije que la función de ciencia y técnica del presupuesto en términos del Producto Bruto, que era lo que les había mostrado por acá, andaba en 0,20 y algo, 0,24, 0,25, en términos de Producto Bruto, anda por ahora, ¿no? Es este valor que está acá. Bueno, la ley, esta lo que establece es que tiene que ir subiendo progresivamente hasta llegar en el 2032 al 1%. Esto es la función ciencia y técnica del presupuesto, que como les decía antes, hoy en día es la mitad de la inversión en ciencia y técnica. La inversión en ciencia y técnica anda alrededor del 0,40 y pico, 0,5, y la función de ciencia y técnica del presupuesto es la mitad.
Bueno, eso se tiene que cuadruplicar en los próximos 10, 11 años. Y bueno, la ley establece en particular una declaración que, como todas declaraciones, no tienen demasiado efecto práctico, pero que tienen valor simbólico, y es que se declara de interés nacional el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, establece este aumento progresivo, establece una garantía que dice que si baja el Producto Bruto, no baja la inversión, es decir, que esto es, al menos tiene que mantenerse en ese monto, o más, y el artículo 9 también es interesante porque dice que cualquier nuevo organismo o nuevo financiamiento que se cree no puede salir de acá, tiene que ser adicional. Con lo cual, esto en principio es aumentar por 4 la plata que tienen hoy los organismos que existen hoy. Y eso es un desafío interesante que se genera, porque obviamente eso puede hacerse de muchas maneras. Digo, simplemente se puede aumentar, como se hizo en los 2000, el presupuesto del CONICET y la cantidad de investigadores de CONICET y becas del CONICET, y seguir creciendo en el CONICET y que la gente vaya a donde más o menos pueda, de la manera que más o menos pueda, y eso en la práctica quiere decir que el 70% de los investigadores nuevos termina quedándose en las universidades, generalmente en las universidades donde se formaron, que muchas veces no son el lugar donde hacen más falta, porque las universidades donde se formaron suelen ser las más grandes, las más consolidadas, y donde hacen más falta son las universidades nuevas, más recientes. Digamos, pero bueno, eso sería si uno no define una política, y la otra es si este crecimiento se hace con un sentido. Para que tengan una idea, así como yo les decía que los investigadores de CONICET pasaron de 3.000 en el 2003 a 10.000 en el 2015, el Instituto Nacional del Agua tiene menos de 10 investigadores de CONICET. Es decir, que hay muchísimos organismos del Estado Nacional que no tienen investigadores de CONICET, por ejemplo. Y muchísimas universidades que tienen investigadores, en particular de CONICET, pero que no tienen cargo docente, no tienen cargo docente con dedicación exclusiva, es decir, no hay una articulación entre las políticas que hacen los distintos organismos. Y eso que yo creo que es un problema grande a contemplar y a mirar. Y bueno, la ley además establece objetivos, entre otros muy fuertemente la federalización. De hecho, está taxativamente puesto que el 20% de los recursos incrementales tienen que destinarse a programas federales. Y acá también es un tema que creo que es interesante debatir, porque muchas veces lo que uno puede mirar es que hay una enorme cantidad de provincias con muy pocos investigadores. Ahora, cuando uno hace la relación de investigadores por población, lo que se da cuenta es que salvo la capital federal y Río Negro en particular por Bariloche, por la CONEA en Bariloche y el Balseiro, salvo esos dos lugares puntuales, no es tan distinta la cantidad de investigadores en función de la población. Eso es lo que quiere decir que el problema grande que hay en Argentina es que hay una desigualdad muy grande de población asociada a una posibilidad muy diversa de desarrollo de recursos por provincia. Es decir, me parece que resolver el problema de asimetrías federales no es solo ver cómo ponemos más investigadores en lugares donde no hay, sino que es cómo hacemos para que se necesiten, en base a tecnología, desarrollos tecnológicos y empresas de base tecnológica, más investigadores en esos lugares. Y en esto es interesante siempre mirar, por ejemplo, el ejemplo de INVAP, que el poder de compra del Estado empezó con una inversión en la parte nuclear, pero después derivó en otras áreas, en particular en los radares y después en los satélites, y a partir de ahí se generaron decenas de pequeñas empresas de base tecnológica en Córdoba, en Bariloche,
en La Plata, íntimamente relacionadas a lo que hacía INVAP. Y obviamente con enorme cantidad, por lo menos una importante cantidad de investigadores que se iban a trabajar a investigación y desarrollo en esas empresas. Y esto por eso lo pongo como ejemplo, porque me parece que es una buena manera de ver cómo, cuando el Estado en particular, cuando en el año 2004, Néstor Kirchner le dice a Filmus que le diga a las Fuerzas Armadas que se ha tomado la decisión de fabricar los radares en INVAP y no comprar los radares donde cada fuerza estaba haciendo lobby para que se compraran en alguna fábrica distinta del exterior porque tenían vínculos, lazos comerciales, etc. Y se toma la decisión de fabricarlo acá. Eso es una decisión importante. Recuerdo muchas veces notas del diario La Nación diciendo cuántos millones de dólares había costado refuncionalizar el rompehielos Almirante Irízar después que se había prendido fuego. Y la realidad es que esos millones de dólares hubieran costado comprar un rompehielos en el exterior, llave en mano. Ahora, el arreglo del Irízar, decir que costó esa cantidad de millones de dólares es tramposo, porque eso es agarrar la cantidad de pesos que se gastaron en el Irízar y transformarlo a dólares. Y mucha parte de esos pesos fueron cables, llaves de luz, digamos, caños, cosas que se fabrican en Argentina, y horas de profesionales y de técnicos argentinos que cobran en pesos y que gastan lo que ganan en Argentina, en el almacén de la esquina, dando trabajo a un montón de gente y pagando impuestos. Nada de eso ocurre si uno lo compra al rompehielos en el exterior. Entonces, ahí cuando se presentan ese tipo de cosas, me parece que hay una diferencia enorme, y yo creo que parte del desafío de cómo se va a implementar esta ley tiene que ver con que el Estado nacional, y no solo el Ministerio de Ciencia, logre generar proyectos por regiones. Ahora se ha escuchado mucho, por ejemplo, el tema de un desarrollo razonable del litio en el norte. Bolivia, en la Bolivia de Evo y el Chile de Piñera no eran lo mismo. Sin embargo, en los dos países se había decidido que el litio lo manejaba el Estado. Y en Argentina, los recursos minerales están en manos de las provincias y cada provincia se lo licenciaba a empresas multinacionales por un poco porcentaje de la extracción, y lo único que quedaba en Argentina era unos pesos porque el mineral salía al exterior a ser industrializado, y todos sabemos que lo que vale el litio como mineral no tiene nada que ver con lo que vale la batería o otros productos con tecnología incorporada. Entonces, así como hablo del litio por el norte, cada región debería tener 2 o 3 proyectos estratégicos con empresas públicas, público-privados, que los impulsen atrás y que promuevan, digamos, y eso de alguna manera ser el motor hacia donde se vaya con el crecimiento del presupuesto y del sistema científico. Y otro, también en ese sentido, me parece muy importante que se haya creado el Fondo Nacional para la Defensa. Está claro que si nosotros tenemos Fuerzas Armadas hay que equiparlas, si no hay que ser Costa Rica y decidir que no las tenemos, es otra decisión. Lo que me parece que es interesante es cuando, por ejemplo, el gobierno anterior, en el 2016, lo primero que hace es discontinúa el proyecto SARA, que era un avión dron que había desarrollado como prototipo, que estaba volando el INVAP, y tenía un contrato del Ministerio de Defensa para el desarrollo. El gobierno Aguad inmediatamente lo discontinúa, lo para, y a los pocos meses Bullrich va y se pasea por Israel, vestida de militar, diciendo que iban ahí a comprar radares y drones. Cosas que Argentina había mostrado que estaba en condiciones de fabricar. Entonces, cuando se decide ir a comprar lanchas de patrullaje al exterior, o cuando se decide comprar equipo bélico llave en mano, justamente lo que se está decidiendo es que ese desarrollo no se hace acá. Y la verdad es que buena parte de lo que termina llegando a las industrias
en los países desarrollados, en particular en Estados Unidos, en Europa, tiene un origen en investigación financiada para desarrollo bélico, que después termina siendo de uso común, y si no, veamos el GPS, que hoy en día todos dependemos de su uso para llegar de un lado al otro y demás, y eso fue un desarrollo claramente de origen militar, digamos, ¿no? También tengamos en claro, por ejemplo, que GPS es solo uno de los sistemas de posicionamiento global, el de Estados Unidos, pero Europa tiene el Galileo, Rusia tiene el GLONASS y China tiene el suyo. ¿Por qué? Porque no van a depender de si Estados Unidos en algún momento les baja la sensibilidad de GPS de forma tal que no puedan invocar a ningún objetivo. Entonces, digo, esta cosa de que, bueno, tenemos GPS y lo usamos, también implica cierto tipo de toma de decisiones y de límite en la toma de decisiones. Y bueno, para cerrar, simplemente algunas cositas de lo que pasó en pandemia con COVID. El Estado obviamente reformuló completamente los planes. Hubo una enorme inversión en recursos directos e indirectos en la economía, es decir, el Estado intervino muy fuertemente. Hubo créditos a empresas, a familias, con porcentajes muy grandes del Producto Bruto. Bueno, ATP, IFE, créditos para empresas, se pagaron salarios de las empresas, refuerzos a la UH, digamos, distintas ayudas donde el Estado intervino. Está claro que no fue todo lo que pudo haber sido, y de hecho la limitación en los recursos que el Estado podía invertir o estaba dispuesto a juntar de otros lugares y sacar y poner acá, en este fin, tuvo un límite, y ese límite se vio reflejado en que en algún momento el Estado relajó los cuidados sanitarios y fue autorizando la apertura de actividades, aunque tuvieran un costo sanitario. Porque de alguna manera, siguiendo en parte, en buena medida, digamos, la presión o el liderazgo de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna manera se terminó consolidando la idea de que, bueno, a la larga nos vamos a terminar contagiando todos, no se puede afectar toda la economía, hay que volver a la actividad, y bueno, como dijo el expresidente, que se muera el que se tenga que morir. Eso, en algún sentido, al principio se trató de evitar con una cuarentena muy fuerte. Después empezó a ser agua cuando se repatrió en marzo del año pasado, abril del año pasado, el reclamo de los varados en el exterior, que se repatriaron sin cuidar que hicieran el aislamiento que decíamos muchos de nosotros que era necesario. Recordemos que esta enfermedad tiene el enorme problema de que las personas tienen un periodo de incubación muy largo, entonces contagian antes de tener síntomas, cuando tienen síntomas. En particular los chicos muchas veces ni siquiera tienen síntomas, pero contagian, con lo cual es muy difícil parar la enfermedad si uno no tiene una actitud muy proactiva de detectar rápidamente un caso con síntomas e ir a buscar a las personas con las que esa persona estuvo los últimos 4 o 5 días. Si uno no está y aislar a esas personas. Si uno no está en condiciones de hacer eso, es imposible parar la enfermedad. Y bueno, nada, otras medidas que se tomaron, programas relacionados con la parte educativa, con precios máximos, controles para, digamos, distintos tipos de faltantes. También, bueno, subsidios a áreas culturales, obvio, muchos sectores que obviamente estuvieron muy afectados, el sector del turismo, el sector cultural, las cierres obviamente de cines, de teatros. Hubo muchos sectores que quedaron sin cobertura. El Estado en alguna medida intentó paliar eso. Y también hubo un programa específico de las universidades para, digamos, potenciar la intervención de las universidades en áreas relacionadas con COVID. Y bueno, también obviamente, como les decía antes, una inversión muy muy fuerte en el área de salud. Y acá es interesante, Argentina se quedó conforme con que no faltaron camas.
Y de hecho, no faltaron, entre otras cosas, porque se aumentaron las cantidades de camas. Ahí también uno puede hacer otra lectura, y es que de alguna manera se convivió con más casos y también con más fallecidos porque se decidió aumentar la cantidad de camas, y entonces como el sistema de salud daba abasto, no se afectaba tanto a la economía bajando la cantidad de casos. Pero la realidad es que no se vieron, mi crítica de alguna manera, mi comentario crítico es a que hubo países, pocos, pero algunos, que intentaron detener la cantidad de casos y detener los contagios. Eso se llama técnicamente aplastar la curva de casos. Acá lo que se hizo fue lo que se hizo en la mayoría de los países de Occidente, que es aplanar la curva de casos, es decir, que los casos no vengan todos juntos. Eso se logró efectivamente, con mucho éxito, y entonces no faltaron camas y no faltaron respiradores, entre otras cosas porque hubo inversión muy fuerte para incrementar esos recursos. Y bueno, y hubo, a mi gusto, una respuesta muy rápida del sector científico. En abril, por ejemplo, ya había una convocatoria de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para proyectos específicos de COVID. Yo estuve en el comité de evaluación, se seleccionaron 64 proyectos, después el COFECIT hizo otra convocatoria federal de 174 proyectos más, y eso dio una enorme cantidad de productos que muchos están asociados con el CONICET, pero la enorme mayoría tienen que ver con investigadores de CONICET que están en las universidades, y tiene que ver con kit de diagnóstico de distinto tipo, con plasma, con el desarrollo de barbijos, bueno, en eso tuvimos algo que ver, con medidores de dióxido de carbono. Fede al principio me mostraba uno que tenía él, que es también una cosa que introdujimos acá en el país, y que la Universidad de Hurlingham tomó la decisión de ponerse a fabricar y a entregar por convenio a algunos municipios, y eso generó un impulso muy, muy grande, y hoy en día hay más de 10 empresas argentinas armando o vendiendo localmente medidores de dióxido de carbono. Y finalmente, bueno, el desarrollo de vacunas, una de ellas la de Julia Casataro en la Universidad de San Martín, que es la ARVAC Cecilia Grimson. Y algunas cosas que también cambiaron. Argentina había puesto 2 satélites en órbita, y tendría que haber puesto en el año 2019 el tercer satélite. La gestión de Macri paró ese desarrollo con la idea justamente que tenían, en particular Federico Pinedo, que los que son más jóvenes no recordarán, pero en los años 90 había sido funcionario de cámara en el área de comunicaciones. Y cuando terminó esa gestión, se puso una consultora en comunicaciones. Y él con su socio, que falleció el año pasado, justamente lo que recomendaban era que Argentina se tenía que dedicar a los servicios de comunicaciones, que ahí estaba el negocio, no en producir satélites, que nosotros teníamos que comprar el servicio satelital donde fuera más barato. Y prestar servicio, usar internet, usar las comunicaciones, pero no dedicarse a poner satélites en órbita. Bueno, la realidad es que cuando uno toma la decisión, es decir, la pregunta es, Argentina se va a dedicar a fabricar satélites de comunicaciones, porque va a salir a competir con Boeing en el mercado internacional de satélites. Probablemente no. Ahora, la pregunta es, cuando INVAP, porque es el caso de INVAP, pero podría ser otra empresa, adquiere la capacidad local de desarrollar satélites de los más sofisticados y más complejos, que son los de comunicaciones, ¿cuántas otras capacidades tecnológicas adquiere? Que después pueden ser usadas por un montón de empresas. ¿Por qué? Porque hay un montón de pymes, como dije antes, que se generan para fabricar partes para los satélites, que después le pueden vender partes similares para otros usos a otras empresas, pero ya tienen la capacidad tecnológica de poder hacerlo. Entonces, esto me parece que es importante. Se decidió retomar el plan. Yo había estado en la parte que estuve en el 2015 en el Ministerio de Ciencia, después de dejar el decanato de Exactas. Me habían encargado ocuparme de la relación entre el MinSit y ARSAT, por ese tema lo manejé muy en detalle.
Y la idea era hacer una transición, que el ARSAT-3 todavía fuera con la misma plataforma más bien conservadora, obsoleta del ARSAT-1 y 2, para recién saltar en el quinto satélite a una plataforma más moderna que en lugar de impulsarse con combustible sólido, que es más pesado, se impulsara con combustible, con motores eléctricos, esencialmente con digamos, una impulsión por gas xenón acelerado. Bueno, dado que se perdió mucho tiempo, lo que se decidió fue retomar el proyecto, pero saltar pasos, y el ARSAT-3 va a tener ese modelo, ese motor, con lo cual va a pesar menos y va a costar, digamos, el peso es importante, porque el peso en combustible que se usa para ponerlo en órbita es importante, porque es el costo del satélite en órbita cuesta por peso. Los lanzadores cobran por kilo puesto en órbita. Y si uno paga, obviamente se cuenta el peso en el despegue. Si hay mucho de ese peso, en particular en el ARSAT-1 y 2 era la mitad del satélite, es peso que se consume en la puesta en órbita, hay un montón de plata que se puede ahorrar si el satélite pesa menos porque tiene otro tipo de combustión. Ese era el proyecto que estaba previsto en el plan satelital que había hecho la Argentina, que debió haberse continuado por ley, y que fue una ley que aprobó el Congreso en el año 2015, y el gobierno anterior simplemente ignoró. Me parece importante porque muchas veces el gobierno anterior hacía mucha alaraca al respeto a las leyes y a las normas y demás, pero solamente cumplía algunas leyes. Otras leyes simplemente se ignoraban. En particular, la ley del desarrollo satelital argentino, del plan satelital, se había quedado en el cajón de los olvidos. Y algunas cosas más que se han impulsado, que me parecen interesantes en el área de ciencia y técnica, tienen que ver con, en particular, bueno, un plan bien interesante. Ustedes se acuerdan que había un reclamo de que no todos los investigadores que se formaban con becas de CONICET entraban al CONICET. Y la realidad es que a mí me parece que está bien en principio, porque no es verdad que el sentido del CONICET es dar becas solo a los investigadores que van a entrar en el CONICET. El CONICET tiene la función asignada por el Estado de ayudar a que se formen más investigadores dando becas. Ahora, se supone que esas becas, esos doctores, tienen que nutrir de investigadores a los distintos organismos del Estado. Y una cosa que yo escribí un documento, pero bueno, el Ministerio de Ciencia tiene el mismo diagnóstico. La mayoría de los organismos de ciencia y técnica del país, la mayoría, también la CONEA, el INTA, pero mucho más los más chicos, tienen muy pocos investigadores, en particular muy pocos investigadores de CONICET. Entonces, lo que se ha lanzado es bien interesante y es un plan de incorporar 1000 científicos y científicas por convocatorias anuales, todos los años, en los próximos años, a estos organismos de ciencia y técnica. Es decir, esto es además de la convocatoria anual para ingresar a la carrera de investigador de CONICET. Además de eso, va a haber planes para ingresar, y esto lo que implicó fue también otra cosa que digamos que era una demanda, y era que los organismos de ciencia y técnica tienen escalafones muy diversos con sueldos muy diversos. Eso se está tratando de ordenar. En particular me decían hoy que, salvo la CONEA, el INTA, y no me acuerdo qué organismo más, el resto y el CONICET, el resto tenía simplemente el personal en el CINEP, en el sistema de la administración pública, donde hay un escalafón de investigación, y los organismos ni siquiera tenían el personal asignado en ese escalafón, con lo cual ni siquiera se le pagaban los suplementos propios que podían ser de ese escalafón de ciencia y técnica. Bueno, todo eso me comentaban que se está tratando de reorganizar con este plan, que me parece que es muy importante, justamente para darle sentido a que esta cosa que muchos criticábamos, y era que de alguna manera el CONICET terminaba articulando con lo que le resultaba más fácil, que era con el Ministerio de Ciencia terminaba articulando con lo que le resultaba más fácil, que era solo con el CONICET. Y hacía toda la política solo con el CONICET. Y eso me parece a mí que era una debilidad enorme para el sistema. Y bueno, después, otro programa interesante en el cual Alejandra también está involucrada,
que es un programa de fortalecimiento para las universidades del Bicentenario, a través del programa de evaluación institucional, con esta cosa que tiene el PEI del MINSIT. Yo estuve a cargo de la subsecretaría donde depende ese programa, que es un sistema de autoevaluación, evaluación externa, con un posterior, como resultado de la propia evaluación que hacen las instituciones y los evaluadores externos, que convalidan esa autoevaluación, surgen programas de mejora con financiamiento asociado. Parece que es un programa bien interesante, que en particular va a fortalecer las universidades del Bicentenario. Y bueno, algo que se ha visto mucho, y es ahora en particular, y es la necesidad de articular mucho más el sector de salud con el sector de investigación, y bueno, se han firmado acuerdos para justamente fortalecer esto, ¿no? Para que haya más articulación entre los ministerios de salud y de ciencia y técnica. Bueno, paro acá. Acá tienen mi cuenta de Twitter y mi página personal por cualquier consulta o duda o comentario.